mí me gustaban muchas cosas cuando era más joven y de hecho era como más a lo que sería ahora el último año de bachillerato, que no me decidí en qué carrera, ¿eh? Me interesaba medicina, me interesaba biología, a veces me interesaba historia. O sea, fue como bastante tarde, que luego en ese año la asignatura de biología me encantó. Me gustó muchísimo y fue lo que me decidió a tomar esta carrera. Yo creo que me hubieran gustado muchas cosas, pero esta me encanta. Sí, el cáncer, yo cuando estaba haciendo el doctorado era sobre genética de la sordera. Entonces empecé a estudiar el cáncer como más tarde. Cuando empecé mi grupo, empecé ya directamente centrado en el cáncer. Para mí es un tema fascinante. O sea, intelectualmente es muy interesante pensar cómo células de nuestro cuerpo se rebelan y empiezan a hacer lo que no tienen que hacer hasta causar un problema muy grande. Y aparte, evidentemente, tiene una implicación muy importante para la sociedad, entender todo este proceso y ver cómo revertirlo. En ese momento, cuando yo ya acabé la carrera, ya sabía que quería hacer investigación porque me estaba gustando mucho lo que hacía, había tenido la oportunidad de hacer unas cositas en verano y ya tenía muy claro, quería hacer un doctorado. Entonces, bueno, miré varios sitios y el proyecto que me propuso el laboratorio de Xavier Estivill era un laboratorio muy bueno, me propusieron un proyecto que me interesó y tuve también la suerte que me seleccionaron. Entonces, esta fue la razón, fue una manera muy bonita de aprender a hacer investigación. En ese momento estaba en el laboratorio, no hacía nada de bioinformática, era bata blanca, guantes y aprendí mucho y me gustó mucho. Cuando acabé el doctorado me empecé como a interesar por la bioinformática, que en ese momento era como, bueno, eran otras épocas y no había tanta gente haciendo bioinformática, de hecho no había estudios reglados, o sea, yo, por ejemplo, hacer un máster de bioinformática, como ahora yo doy clases en el máster de bioinformática, en esa época no había. Pero sí tenía como ganas de aprender y aprender de cero, porque no sabía nada de programación, ni de análisis de datos, ni nada. Sabía de biología. Y empecé a buscar para hacer un postdoctorado en centros donde hacían bioinformática. Y al final tuve la suerte que en el Centro Europeo de Bioinformática aceptaron mi solicitud, sabiendo que tenía que aprender de cero, pero bueno, en esa época también todos teníamos que aprender de cero, no había mucha gente formada. Y me fui a Cambridge, a vivir a Cambridge en Inglaterra, y a hacer un postdoctorado en este Centro Europeo de Bioinformática. A Estados Unidos, hasta ahora que me he ido a hacer un sabático, solo estuve cuando estaba haciendo la carrera, estuve en verano haciendo unas prácticas. Pero mi postdoctorado fue en Inglaterra, y luego ya me volví aquí, a Barcelona. Como curar el cáncer completamente o que no exista el cáncer, no se puede. El cáncer es una cosa que está como muy intrínseca en nuestra propia fisiología, ¿no? Entonces, lo que sí se puede es entenderlo mejor, evitarlo en muchísimos casos, o sea, bajar la incidencia y saber tratarlo mejor cuando ocurre. Y evitar metástasis, todo esto es lo que se puede hacer. No creo yo que lleguemos a un día en que no haya nadie con cáncer, porque es una cosa muy intrínseca de cómo funciona nuestro organismo. Las células existen, las células se dividen, bueno, no se puede pensar que evitaremos todos los cánceres del mundo, pero sí que podemos bajar muchísimo la incidencia, que haya muchísimo menos casos, que sepamos tratarlos mejor y evitar metástasis, que normalmente es el problema mayor. Convivir con él de una manera crónica o incluso curarlo, o sea, saber curarlo cuando aparece. Pero sí, es como no es una cosa que podamos pensar, llegará un día que no tengamos cáncer. Si vamos a vivir más años, que también puede pasar, es como inevitable que un día que una persona pueda tener un cáncer en algún momento. No tendremos una sociedad sin cáncer. Los cánceres pediátricos muchas veces son problemas del desarrollo y en algunas cosas se parecen, pero en muchas otras son distintos. En cambio, los cánceres de adultos se forman, digamos, durante muchísimos años y son más una respuesta, es un organismo que está funcionando bien y que en algún momento se descontrolan algunas células de un tejido, que es distinto de cuando es un cáncer pediátrico.
alguna cosa no funciona desde muy pronto y a veces es relacionado con problemas del desarrollo, es conceptualmente bastante distinto. La genómica computacional es analizar, o sea, estudiar genómica, que es estudiar el genoma de las células, con métodos computacionales. Son análisis bioinformáticos de datos de biología. Y en nuestro caso lo que somos expertos es en analizar mutaciones de tumores. Hemos analizado mutaciones de miles de tumores de personas de todo el mundo y estos análisis nos ayudan a encontrar unos patrones que nos ayudan a entender qué genes y qué mutaciones son las causantes del cáncer. Y ahora más recientemente, de hecho un artículo que estamos a punto de publicar, estudiamos las mutaciones también del tejido sano. Tejido sano, es decir, antes de que ocurra ningún tumor. Pero este tejido sano ya tiene mutaciones y estas mutaciones en cada una de estas células son como una base para una evolución dentro del tejido. Cuando alguna de esas mutaciones, alguna de esas células con mutaciones empieza a adquirir esta capacidad de dividirse es cuando ocurre un tumor. Entonces, estudiar el tejido sano también nos ayuda a entender los inicios del cáncer. Tanto como prever si una persona puede desarrollar cáncer 20 años más tarde, esto va a ser muy difícil, pero sí estamos intentando entender el riesgo, o sea, riesgo de distintas personas, o sea, no como una cosa determinista, no va a tener cáncer de aquí 20 años, pero sí si tiene un riesgo más alto que otras personas y si este riesgo más alto puede venir dado por exposición, o sea, por ejemplo, sabemos todos que el tabaco incrementa el riesgo, ¿no? Entonces es también entender, por ejemplo, el tabaco, cómo incrementa el riesgo, qué le pasa al tejido sano, qué mutaciones se están seleccionando en el tejido sano antes de que ocurra un tumor. Es entender el riesgo en este sentido, ¿no? Cómo las cosas que estamos expuestas, cómo nuestro estilo de vida, las cosas que tomamos, la contaminación, el tabaco, el alcohol, que sabemos que algunos de ellos ya tienen un efecto en la incidencia o el riesgo de cáncer, cómo en realidad están afectando nuestro tejido para modificar este riesgo. Somos bastantes, somos creo que 28 ahora, es un equipo grande. La mayoría somos biólogos, también tenemos matemáticos, ingenieros de software, pero sí, la mayoría, muchos de la gente que trabaja en mi laboratorio son biólogos, pero con conocimientos de bioinformática, o sea, saben programar, saben hacer análisis de datos. Y otros están en el laboratorio, otra vez con la bata blanca, con los guantes. Bueno, estos patrones, cuando miramos tumores de muchas personas y encontramos, por ejemplo, que hay un incremento de mutaciones en un gen y luego tenemos que corregir por la probabilidad de que ese gen adquiera mutaciones al azar, esto nos está indicando que ese gen tiene más mutaciones de lo esperado por azar en tumores porque está causando el tumor, ¿vale? Son lo que llamamos patrones de selección positiva. Y a través de analizar muchos tumores, pues estamos haciendo como un catálogo de todos los genes que a través de mutaciones causan cáncer en distintos tejidos. O sea, generamos como una lista de genes que causan cáncer de mama, una lista de genes que causan cáncer de pulmón. Y esto es un proyecto que tenemos que se llama Intogen, que hace bastantes años que lo estamos haciendo y que generamos este catálogo que está en la web y mucha gente puede utilizar. Generado así de manera automática, sí, hay otros catálogos que vienen de la literatura, ¿no? De lo que se conoce, de lo que se publica, hay catálogos de genes que causan cáncer. El nuestro lo generamos a partir directamente de los datos, de manera sistemática, lo cual también, por un lado, recuperamos la mayoría de genes que se conocen, pero también tenemos la oportunidad de identificar genes que en la literatura todavía no se conocen. Aquí en el IRB es un centro excelente, donde tenemos soporte importante también para el día a día de nuestra investigación y el entorno también es muy bueno. Barcelona es un sitio muy bueno para hacer investigación biomédica. El IRB es donde estamos nosotros y estamos encantados. Pero sí me gusta también cuando voy fuera, ¿no? Como resaltar que Barcelona se está muy bien para hacer lo que hacemos.
Es una ciudad donde no solo el IRB, sino el IRB, la Pompeu, el CRG y los hospitales, el Hospital Clínic Vall d'Hebron y otros centros que están haciendo investigación puntera. Entonces, es como tienes un ecosistema que ya no se acaba en el IRB, sino es un ecosistema más de la ciudad que, bueno, que te estimula y te permite tener conversaciones interesantes, colaboraciones interesantes, y es bueno para mí, para mi grupo y creo que en general para la ciudad. En el resto de España, bueno, sí, claro, en otros centros también, en Salamanca está el Centro de Cáncer, en Madrid también está el CENIO, y yo hablo de Barcelona porque es lo que tengo más cerca y bueno, en Valencia también está el Centro Príncipe Felipe y muchos otros, y en la universidad. Yo hablo de Barcelona porque es lo que tengo más cerca y conozco mejor, y sí que creo que ahora mismo hay como es un buen momento para la ciudad para hacer la investigación de este campo. He estado un año sabático en San Francisco, que era una colaboración con la Universidad de California, San Francisco. He estado allí como visiting scholar, que se llama. Entonces, a la vez estaba llevando el grupo desde aquí, pero el estar allí también me ha permitido... Nosotros estamos ahora liderando un proyecto donde hay partners, hay colaboradores de la Universidad de San Francisco y colaboradores de Stanford. Entonces, estar allí durante un año me ha permitido estar mucho más cerca de estos colaboradores, iniciar algunas cosas directamente con ellos, viéndonos cara a cara, y ha sido muy positivo para tirar adelante el proyecto. Además, también me ha ayudado un poco a exponerme mucho a cosas de inteligencia artificial, que allí es como el sitio puntero para esto, y ha sido muy interesante. Básicamente he ido a aprender y a gestionar también este otro proyecto que tenemos muchos colaboradores de allí. Desde mi punto de vista, aquí se puede hacer investigación de la mejor sin ninguna sensación de ay, si estuviera no sé dónde lo haría mejor. También es mi objetivo, hacer investigación puntera a nivel internacional sin sentirme pequeña por estar en España. No. Pero bueno, este año, por ejemplo, irme a Estados Unidos durante un tiempo también me ha ayudado a aprender cosas nuevas, a tener contactos con otro tipo de investigadores, que todo esto ayuda. Yo he hecho casi toda mi carrera aquí en Barcelona, entonces, bueno, irme durante un tiempo me ha ayudado a estar expuesta a otras ideas, a otras conversaciones, y sí que me ha ido muy bien, he aprendido un montón y he vuelto con 1000 ideas. Yo antes he dicho que se puede hacer la investigación mejor desde aquí y que en concreto Barcelona y también otros sitios de España se hace muy buena investigación. También es verdad que tenemos trabas, o sea, el nivel de financiación en este país es mucho menor que el nivel de financiación en muchos otros países de Europa. Hay muchas trabas burocráticas, o sea, todas estas, no quiero sonar como complaciente de que todo va bien, quiero transmitir el optimismo de que aquí hay gente muy muy buena, que puede hacer cosas increíbles, pero también que esto sirva para reducir todas estas otras trabas, porque si hay gente muy muy buena pero que se tiene que ir, porque esto no lo puede hacer aquí, porque no le dan una posición, porque no hay financiación o porque las trabas burocráticas son demasiado grandes, estamos perdiendo, bueno, muchísimas oportunidades. Entonces, quiero transmitir el optimismo de que aquí se puede hacer muy buena ciencia, pero a la vez nos tenemos que poner las pilas para asegurar que los investigadores e investigadoras tienen un entorno adecuado y financiación adecuada para hacerlo muy bien. Para empezar, se necesitarían más posiciones para investigadores jóvenes. O sea, yo tengo mi posición y estoy encantada, ¿vale? Estoy bien, pero yo veo mucha gente con un potencial enorme que ya no pueden hacer ni el primer paso, ya no tienen ni una posición de Junior Group Leader para poder empezar su línea de investigación. El potencial es enorme, pero si ya no pueden ni empezar, o lo van a empezar, pero lo van a empezar en otro país. Y luego un soporte más continuo a los grupos, sobre todo los grupos que empiezan. Empezar un grupo de investigación no es fácil.
necesitas soporte económico, necesitas un ambiente adecuado y sobre todo en estos momentos del inicio yo creo que se necesita más soporte a estos grupos que empiezan y que tienen muchísimo potencial. No lo sé, es muy difícil predecir. También lo de los premios Nobel es una cosa que, aparte de hacer buena ciencia, de hacer unos descubrimientos muy importantes, hay muchas otras cosas que tienen que ver en que se seleccione o no, pero aquí hay gente muy buena y hay varios candidatos que podrían ser, o sea que espero que sí. Cuando era muy joven era muy difícil tener referentes. De hecho, yo no los, porque a mí no fue hasta mucho más mayor que me empecé a imaginar que podía ser científica. O sea, no era una cosa de cuando era pequeña, ni cuando estaba en el instituto, ni incluso los primeros años de carrera. Fue como muy posterior. Para mí un referente, aunque yo no vengo de una familia de científicos, mi madre era perruquera, mi padre era carpintero, pero sí que resulta que tenía una prima, Ana Vigas, que es científica. Es una prima de mi madre, pero para mí ha sido un referente muy importante, porque en el momento que yo la conocí, en ese momento estaba haciendo un postdoc en el extranjero, en Estados Unidos, era como, ya tuve la oportunidad de imaginarme lo que es hacer ciencia, además es una mujer también como yo, entonces fue un referente muy importante. Pero sí que es verdad que no había muchos referentes como personas que yo viera, no sé, en los medios de comunicación, en los libros de texto, que se parecieran a mí y que me ayudaran como a imaginarme yo en esa posición. Fue muy posterior. A cualquier persona, y especialmente a chicas que están ahora decidiendo qué van a hacer de carrera, por ejemplo, yo les diría que sí, hacer ciencia es fascinante. Te tiene que gustar mucho, y tienes que disfrutar el proceso, pero es que el proceso intelectual de descubrir cosas, de hacerte preguntas y llega un día en que ves una respuesta y te das cuenta que somos los primeros de saber aquello, es fascinante. Entonces yo animaría a cualquier persona que le interese, le guste. No es una carrera fácil, pero nada es fácil en la vida, o sea, no es fácil esto y no es fácil tener una perruquería y hacerlo muy bien, como lo hacía mi madre. Entonces, si te gusta, adelante. Es difícil como cualquier otra cosa, pero es muy interesante. Tengo hermanos, ninguno de ellos se dedica a la ciencia tampoco, y tengo 2 hijas que todavía no han decidido qué quieren estudiar, ahora tienen 15 y 14 años. Y bueno, la mayor tiene que hacer ahora bachillerato, pero yo quiero dejarlas que escojan libremente, porque la carrera científica es muy interesante, pero hay otras cosas también muy interesantes. Entonces, está bien que sea como un referente, pero está bien que no se sientan nada, no sé, hacia una dirección concreta, que tomen su decisión. Hay momentos en que, lo que pasa es que siempre es como difícil decir ese momento fue el que, si hubiera sido hombre, pero hay bastantes momentos en la carrera y en que tienes la sensación de que hubiera sido distinto si hubiera sido un hombre. Yo no me puedo quejar porque me ha ido muy bien y estoy encantada con lo que hago. Pero sí que pienso que estos mismos momentos en otras personas es lo que hace que igual no puedan continuar su carrera. Entonces sí que tenemos que ser como todos conscientes de lo que se llama el unconscious bias en inglés, ¿no? Un bias inconsciente que nos hace automáticamente, sin darnos cuenta todos, valorar más positivamente las capacidades de un hombre para liderar un proyecto de investigación, ¿no? Esto es lo que viene como por defecto. Entonces tenemos que ser conscientes de esto para asegurar que no sé, en el momento que tenemos que tomar una decisión de financiar un grupo u otro o seleccionar un investigador o una investigadora, que la decisión sea la calidad de la investigación y que no nos dejamos llevar por este bias inconsciente que nos puede llevar hacia un lado
sin una justificación real más que este vaya. Yo cuando era pequeña en los libros de texto yo solo veía fotos y nombres de investigadores hombres. Entonces lo que decía antes de que te cuesta un poquito más imaginarte a ti siendo investigadora que quizá un compañero que es un niño, esto puede pasar, esto para empezar. Pero de la misma forma que a mí me puede costar un poquito más identificarme, a otra persona que en un momento me estará evaluando a un conjunto de personas le puede costar un poquito más identificar a mí o a una mujer que a un hombre para liderar aquel proyecto, para liderar un grupo de investigación o un centro de investigación. Este bias lo tenemos todos. Entonces, está muy estudiado, no estoy diciendo algo que está muy estudiado científicamente. Entonces es más cuestión de ser conscientes y en la toma de decisiones asegurar que lo evitamos. Y al evitar este bias estamos intentando seleccionar al mejor investigador o investigadora, sea hombre, sea mujer, pero sin el bias de automáticamente toda mi pasado, lo que he visto, lo que me dice que yo identifico un buen investigador como un hombre, cuando esto es un bias, ¿sabes? No es la realidad. Yo creo que desde fuera se ve bien, o sea, se conocen grupos, al menos en mi campo, se conocen grupos de aquí, saben que hay centros muy buenos y hay una sensación de que se hace muy buena ciencia desde aquí. También es lo que decíamos antes, ¿no? Falta financiación, hay trabas burocráticas que sería bueno intentar evitarlas y facilitar el que haya buena ciencia sin algunas de estas barreras. Primero decir que para mí fue una sorpresa muy grande. O sea, es de aquellas cosas que nunca te esperas. O sea, intentas siempre hacer tu trabajo lo mejor posible, pero estás pensando en hacer tu trabajo lo mejor posible para avanzar el conocimiento, para avanzar lo que sabemos, no para obtener un premio. Es como una cosa como... pero bueno, luego cuando alguien te llama, en mi caso cuando me avisaron estaba en Estados Unidos, o sea que me enteré como horas más tarde porque me levanté que ya se había anunciado y ya había mucha gente que me había felicitado por WhatsApp y por email y todo el mundo se enteró antes que yo. Pues es una alegría inmensa porque luego te das cuenta, ha habido allí un tribunal o un jurado, que en especial este jurado es como un sueño, y este jurado ha valorado que el trabajo que has hecho y que ha hecho tu laboratorio merece un premio. Es increíble. Un jurado como este, por los premios Nobel que hay y por el resto de personas que hay en el jurado, que son todas personas que yo admiro, y que este conjunto de personas hayan valorado nuestro trabajo como para decidir que merece un premio, pues es un orgullo muy grande. Claro, allí son 9 horas de diferencia. Yo me desperté como a las 7 de la mañana, pero es que aquí ya eran las 4 de la tarde. Yo no sé a qué hora se tomó la decisión. Yo ya había recibido un montón de emails, WhatsApps felicitándome, entonces me enteré cuando abrí el ordenador y digo, vaya, ha pasado algo. Sí, no, fue una sorpresa y fue bonito. Que no lo he pensado todavía, no tengo ni idea. Para mí, sí, es prestigio, es... o sea, la calidad de los premios yo creo que los definen los premiados. Yo cuando miro la lista de los premiados anteriores pienso, y ahora yo estoy en esta lista. Con toda esta gente que admiro, que han hecho ciencia de muchísima calidad y bueno, es un honor muy grande estar en esta lista. Yo los animaría a las nuevas generaciones a dedicarse a la ciencia, a aquellos que les interese mucho. Sí que quiero resaltar esto, no es el trabajo para todo el mundo. Hay mucha gente que o no le interesa suficiente o no es lo que le gusta y que le gustan otras cosas que también son muy interesantes. Pero aquella gente que tiene como una tirada hacia hacerse preguntas, hacia cada día aprender más cosas, y es una carrera muy bonita. Es larga, bueno, tienes que hacer una carrera, tienes que hacer un máster, un doctorado, un postdoctorado, o sea, es larga. Pero si disfrutas cada una de estas etapas, o sea, es importante disfrutarlas todas, ¿no? Disfrutar cuando estás en la universidad estudiando, disfrutar cuando estás haciendo el doctorado, disfrutar el postdoctorado y luego disfrutar si en algún momento te dan la oportunidad de iniciar
tu línea de investigación. Para mí es lo más bonito, a mí me gusta lo que hago. Yo me levanto cada mañana con ganas de mirar resultados, de hablar con la gente del grupo, con leer un artículo nuevo. Es muy interesante.